Muy bien, buenas tardes. Os saludo a todos y les doy la bienvenida a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, que hoy celebra un día muy especial, un día en el que el sentido civil y el sentido castrense se reúnen en la misma cita, ¿no? Y eso me recordaba un poco la reunión de los clásicos en la Grecia antigua, cuando los hombres de armas y los hombres de letras, los hombres de ciencia, tenían esa empatía y esa armonía, ¿no? Y eso se va a reunir aquí esta tarde de nuevo. Una institución como la nuestra, como la Económica de Jaén, recibe henchida de orgullo al general de brigada don Fernando Ruiz Gómez y al coronel Evaristo Jaime Gutiérrez del Castillo. Así que yo sencillamente quiero dar las gracias a todos los que hoy estáis aquí, asistís a esta sesión, y en particular a ambos, tanto a Fernando como a Evaristo, y permitidme que os trate como amigos, coronel y mi general, y le voy a ceder la palabra inmediatamente al coronel Gutiérrez del Castillo para que sea él, nadie mejor que él, el que se encargue de presentar a nuestro conferenciante de hoy, al general Fernando Ruiz Gómez. Muchas gracias. Buenas noches, director de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Jaén, juez decana, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jaén, alcalde de Bailén, concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén, vicario, con el director de la Academia de la Guardia Civil de Guardias y Cabos de Baeza, teniente del jefe de la Comandancia, comandante de la Guardia Civil, jefe de operaciones, delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, embajador de la marca Ejército, autoridades académicas de la Universidad de Jaén, director del Conservatorio Superior de Música, Junta de Oficiales de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, presidente del Colegio de Abogados, graduados sociales, representantes del Colegio de Veterinarios, miembros de Hermandades, Asociación de Reservistas Voluntarios Fernando III y Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas, miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, miembros también de la Subdelegación de Defensa en Jaén, señoras y señores. Permítame que, en primer lugar, agradezca a la Real Sociedad Económica Amigos del País, representada por su director, querido José Ángel, por haber dado amparo a esta convocatoria. Convocatoria que se realiza en el marco del acuerdo de colaboración que existe entre la Económica y la Subdelegación de Defensa en Jaén para la realización de actividades relacionadas con la difusión de la cultura de seguridad y defensa, que fue firmado el 1 de diciembre de 2023 por mi antecesor, el coronel Martín Porres, y por el entonces director, Antonio, que estás ahí sentado. Esta subdelegación de defensa tuvo el honor de reconocer la importante labor que realiza la Económica en la difusión de la cultura de seguridad y defensa en el acto institucional del Día de la Subdelegación que celebramos el pasado 16 de mayo en el Teatro de Arimelia, concediéndole el premio Capitán Arredondo en su categoría colectiva. Hablar de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén es sinónimo de educación, cultura y promoción de la sociedad jienense, y por eso estamos esta noche aquí, con el mismo espíritu de los 51 ilustrados que en 1786 celebraron la Junta Fundacional en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Jaén, preocupados entonces por contener la decadencia de Jaén y su provincia y de promover el desarrollo, especialmente en el ámbito cultural. Estoy convencido de que la conferencia de esta noche contribuirá decisivamente a entender mejor el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas en la defensa nacional, en este caso a través de la Brigada Guzmán el Bueno 10, que este año está de enhorabuena al celebrar sus 40 años de servicio con carácter expedicionario. Nos acompaña esta noche el general de brigada don Fernando Ruiz Gómez, jefe de la Brigada Guzmán el Bueno 10 y comandante militar de Córdoba y Jaén. El general Ruiz Gómez nació el año 1967 en Ronda. Ingresó en la Academia General Militar en 1988 como componente de la 48 promoción, obteniendo el despacho de teniente de infantería en 1993.
De teniente capitán desempeñó el mando de unidades de montaña en el Regimiento Valladolid en Barbastro, Regimiento América en Pamplona y la Compañía de Esquiadores en Jaca. De comandante se diplomó en Estado Mayor, ocupando destinos en el Cuartel General del Ejército, el Regimiento de Montaña Galicia en Jaca y el Cuartel General de las Fuerzas Ligeras en Madrid. Ascendió a teniente coronel en el 2013, mandando el Batallón de Montaña Montejurra en Pamplona y posteriormente pasó destinado al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas en Madrid. Ya de coronel, en 2020 fue destinado como jefe del área de preparación del Cuartel General de la Fuerza Terrestre. Tras su ascenso a general de brigada, es nombrado jefe de la Brigada Guzmán el Bueno 10. Ha participado en 5 operaciones militares en el exterior: Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Afganistán, Jordania y, más recientemente, el Líbano. Ha desplegado como oficial de enlace de la Embajada de España en Etiopía. Fue jefe de la campaña antártica en 2009. Es diplomado en montaña y habla inglés y francés. Mi general, te cedo la palabra. ¿Sí? Vale. Bueno, la verdad es que después de este currículum no me reconozco como si fuera yo el protagonista, pero bueno, muchas gracias, Evaristo. Tampoco sé si seré yo capaz de, con esta presentación, contribuir decisivamente al conocimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Yo haré un modesto intento de tratar de explicarles estos 40 años y qué granito de arena pues aporta nuestra brigada. Pero bueno, antes de todo eso sí que me gustaría agradecer, no voy a repetir todas las autoridades, que ya has hecho un repaso exhaustivo, pero sí agradecer a todas las autoridades y muy en especial, bueno, pues a la Real Sociedad, Sociedad de la Económica y por supuesto José Ángel, pues el marco que me va a permitir introducirme un poquito más a esta provincia de Jaén, en la que no puedo estar todo lo que me gustaría. Como comandante militar sería para mí pues ideal tener aquí nuestras unidades o parte de ellas que me obligasen a venir más y me dieran una oportunidad pues de estar más cercano a todos ustedes. Y sin más preámbulo, porque si no creo que nos quedamos sin tiempo, voy a pasar a tratar de explicar cuál es la agenda de lo que pretendo contar. Bueno, en principio mi idea es hablar un poquito de la Brigada Guzmán el Bueno 10 y de esos 40 años, y luego ya ese carácter expedicionario, y me voy a fijar en este último año. Estamos a finales de octubre, pues de noviembre del 2024 a este noviembre del 2025. Y por eso voy a hablar de esas 3 operaciones, una en territorio nacional, con motivo de la Dana, que hoy celebramos su aniversario, y luego nuestros despliegues tanto en Letonia como en el Líbano. Intentaré no ser muy extenso con las siglas, y si veo caras raras me daré cuenta que no lo estoy consiguiendo. Bueno, nuestra brigada, como digo, celebramos 40 años. Para una unidad militar eso no es nada. 40 años es para una unidad militar, perdón, española. Eso no es nada, ¿no? Efectivamente, en 1985, en enero, se crea la brigada como Brigada de Infantería Mecanizada 21, y ahí empieza su andadura, esa brigada. Muy prontito, ya en la siguiente década, nos metemos de lleno en ese marco que nos va a permitir ser una brigada expedicionaria. Y somos la primera unidad adscrita al Eurocuerpo. Eso va a tener, lógicamente, una trascendencia en nuestra unidad. En el 96, pues con motivo de diversas adaptaciones orgánicas y todos esos cambios que sufre permanentemente las Fuerzas Armadas, para que nos entendamos, cambios son reducciones siempre, pero bueno. Donde había una división, pues se queda una brigada. Y entonces tomamos el nombre de la antigua división Guzmán el Bueno 2, o sea, Guzmán, sí, 2, tomamos el nombre, Guzmán el Bueno, nos quedamos en brigada, y también tomamos su lema, del que hablaremos más adelante. Los siguientes años, 2000, 2005, pues se caracterizan por algo que también va siendo una norma en nuestra unidad, y es que recibimos los materiales de última generación. En su día el Pizarro, más tarde el Leopardo, ahora ya contamos con el Castor, que es el nuevo adaptación, podríamos decir, para que nos entendáramos, de estas nuevas plataformas adaptadas para zapadores.
y ya nos plantamos en el 2015. El 2015 perdemos nuestro apellido de infantería, dejamos de ser una brigada de infantería para transformarnos en una brigada, la brigada Guzmán el Bueno 10. Se le quita el carisma de infantería porque además es en esa fecha, en el 2015, cuando recibimos nuestra primera unidad de caballería. Desde entonces hasta ahora pues ya tenemos ese grupo de caballería Almansa en nuestras fuerzas. Y como decía, bueno, pues es una historia reciente muy corta, de 40 años, pero que no cabe duda que está bañada y tiene toda la esencia y todas las tradiciones pues de unidades centenarias. El más antiguo de nuestros regimientos, el actual regimiento Córdoba 10, pues es el heredero del tercio de Figueroa. Es decir, estamos hablando de una unidad con 459 años, que se dice pronto. Estados Unidos ni sabía que iba a ser un país entonces. Tampoco se queda atrás nuestro regimiento La Reina número 2, de la Coronería de las Guardias de la Reina, que se crea con ese motivo, también con una no desdeñable cifra de 360 años a la espalda. Y el más jovencito de nuestros regimientos, pero que aún así ya tiene los 154 años, pues nuestro regimiento de infantería Carellano número 45. Y como decía antes, pues nuestra brigada también hereda el lema de aquella división que se disuelve en 1996, de ser fuertes en la guerra. Bueno, pues de esa historia pasamos a cuál es nuestra actual misión. Aquí sí que me gustaría, y haciendo un poco alusión a lo que nos decía nuestro subdelegado, igual el público en general no tiene claro que hay una división de cometidos dentro de los ejércitos. Los ejércitos, cuando digo ejércitos lo digo en plural, ejército de tierra, la armada o el ejército del aire, somos responsables de la preparación. Es decir, nuestro cometido es el tener dispuestas a las unidades, ¿para qué? Para que sean empleadas, pero el empleo no los hacen los ejércitos. Ya en el Vietnam nos dimos cuenta que los ejércitos por sí solos no podían trabajar, que había que hacer que el combate no se entendía sin un mando único. Y entonces para eso se crea la estructura de defensa, que es la encargada de lo operativo. Entonces esa doble dicotomía la vamos a seguir en la presentación para que veamos cuando hablamos del orgánico, preparación, ejército de tierra, y cuando hablamos del operativo, proyección, defensa. Pues como decía, ¿para qué está el ejército de tierra? ¿Para qué está la brigada? Bueno, pues para constituirse en organizaciones que se requieran, es decir, del orgánico pasar al operativo, para la realización de operaciones militares. Eso sí que es claro. O sea, el cometido base siempre va a ser las operaciones militares. ¿Podemos hacer otras muchas cosas? Sí, pero nuestro cometido y nuestra preparación se dirige a eso. Y de ahí, como decía, sale nuestro carácter expedicionario. ¿En qué se traduce ese carácter expedicionario? Bueno, pues en esta panoplia de misiones. Hemos estado 4 veces en Bosnia. Hemos dicho que teníamos 40 años solo. Los 10 primeros no se sale, no se proyecta. Es a partir del 94 cuando empiezan las operaciones en el exterior. El año pasado celebramos el 30 aniversario de nuestra agrupación Córdoba y fue, bueno, pues una efeméride muy, muy bonita. Pero como digo, en 30 años podemos ver que 4 veces en Bosnia, 3 en Kosovo, 1 en Irak, 7 en Líbano, la unidad que más veces ha estado desplegada en Líbano, 6 en Letonia y, como decía, 1 en Ucrania, aunque esta ha sido en España, no en Ucrania, y es una misión de adiestramiento que está liderada por Unión Europea. Bueno, pues creo que eso sirve de base para que con esto ya acabamos el título. 40 años, ya lo he contado, y expedicionario, todas estas misiones. Pero vamos a seguir un poquito más, ¿no? Como decía, nosotros nos organizamos en el día a día y esa es la estructura orgánica que tiene nuestra brigada. Se compone de unas unidades de combate, que las ven en color rojo en la pantalla, unas unidades de apoyo al combate en color azul y unas unidades de apoyo logístico al combate. Debajo, no sé si se aprecian bien las fotos, pero bueno, he tratado de poner los materiales más representativos de cada una de esas unidades. ¿Qué materiales estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de vehículos pizarro, de infantería,
de carro de combate Leopardo, de TOAs que son muy antiguos, pero que ahí tenemos el futuro Dragón, que si Dios quiere lo tendremos en breve, vehículos de zapadores, el nuevo Castor, el Bantac para las unidades más ligeras como el Garellano, etcétera. Y bueno, ¿esta orgánica dónde está? Bueno, pues nos ubicamos principalmente la mayoría en nuestra base de Cerro Muriano en Córdoba y tenemos un regimiento también en el acuartelamiento Soyeche en Vizcaya. Bueno, pues hasta aquí la parte orgánica. Pero estos cuadraditos que parecen tan estancos, en realidad, como se trabaja es así. Es decir, la brigada en sí, ¿qué es? La brigada es un sistema de combate. Entonces, ¿qué es? Es un sistema que es capaz de agrupar y trabajar en las 7 funciones tácticas. En el centro pongo el mando y control, sin él es imposible de realizar, y luego pues el resto de funciones: maniobra, inteligencia, fuegos, protección, apoyo logístico, información. Y esto lo puede hacer o bien la brigada como un todo, o en distintas agrupaciones de menor entidad, o bien incluso integrarse en una división, es decir, todavía en una unidad superior de mayor capacidad y envergadura. Estas dos transparencias pues darían un poco esa diferencia entre lo orgánico, entre la estructura de preparación, en lo que hacemos en el día a día, y lo operativo. Es decir, todas esas capacidades, cojo lo que necesito especialmente para una misión y lo transfiero al mando operativo para que realice esa misión en concreto. Pero eso no es tan sencillo. Es decir, pasar de A a B es muy fácil dibujar un cuadrado o dibujar un símbolo, ¿no? Pero eso es más complicado. Voy a intentar tratar de sintetizar qué pasos damos para que eso sea relativamente sencillo. Y aunque no sea cronológicamente lo ideal, lo que sí que voy a hacer es situarnos en el año en que estamos. Estamos en el 2025, entonces ¿en qué estamos? Estamos en el ciclo, nosotros trabajamos en un ciclo de 3 años, estaríamos en el ciclo correspondiente a lo que llamamos alta disponibilidad. Es decir, las unidades están preparadas y destinadas a ser empleadas, lo que decíamos, a pasárselas al mando operativo, al GEMAT, para que se proyecte en las operaciones nacionales o internacionales, donde sea. Bueno, muestra de eso es que hemos tenido un esfuerzo doble. ¿Se acuerdan la transparencia anterior de capacidades? Podíamos ser una brigada o varias agrupaciones. Bueno, pues un esfuerzo doble en el primer semestre, una agrupación de unos 600 hemos estado en el Líbano y otra agrupación de unos 500 y pico en Letonia. Y en el segundo semestre, donde todavía están desplegados, un tercer esfuerzo en Letonia otra vez. Luego, entonces, este año es el año de proyección, ¿no? Entonces, esa alta disponibilidad la podemos asemejar a proyección, capacidad de proyectarse. ¿El año que viene qué haremos? Bueno, pues después de esa ruptura de la orgánica, de romper esas cajitas que hemos visto en color rojo, verde y azul, pues hay que volver a organizarse. Y ese es el año de adiestramiento general. En el adiestramiento general, ¿qué hacemos? Pues como decía, esa ruptura de los lazos orgánicos la volvemos a retomar. Y vamos gradualmente, empezando con ejercicios y con actividades que van desde los niveles más bajos, compañía, lo que manda un capitán, 100 hombres, para que nos entendamos, a batallón, lo que manda un teniente coronel, 500 hombres, y acabamos con un ejercicio de brigada. Es decir, que salgo yo mismo, a mí me evalúan, y eso, digamos, que es lo que cierra el ciclo de ese año. Como digo, se hace de una forma gradual. Primero se hace una serie de ejercicios de puestos de mando, es decir, no desplegamos a la gente, estamos trabajando intelectualmente, comprobamos los medios de mando y control, pero no se hace un esfuerzo. En esa primera parte del año es cuando los escalones más bajos sí que van retomando su actividad. Después, efectivamente, hacemos esas pruebas de enlace, fundamental el mando y control. Si yo no tengo mando y control, si yo no soy capaz de transmitir mis órdenes, que antes en la batalla se hacían con banderines, al toque de corneta y tal, ahora es un poco más complicado, pues si no hay esos sistemas de mando y control,
difícilmente se puede hacer. Después se reitera un tema ya completo para finalmente, en noviembre, pues acabar con un tema. LIBEX para nosotros es un ejercicio en el que se despliega toda la unidad, toda la brigada, despliega, en este caso será en Zaragoza, que es un campo de maniobras el más grande de Europa, sin duda, y en el de mejores capacidades, para realizar un tema táctico, es decir, a mí como jefe de una brigada me evalúan, me examinan, me ponen un supuesto táctico y mi escalón superior, la división, pues ve, valora, corrige y después de ese ejercicio certifica que estoy preparado. ¿Bien? ¿Preparado para qué? Bueno, pues esa preparación que es genérica y que es, digamos, del escenario más complicado, es decir, el ejemplo que me pone, pues ahora mismo, ¿qué es lo que está en boga? Ucrania. Pues me ponen un enemigo de similares capacidades a las mías, en un ambiente degradado, con dificultad para el enlace, y bueno, pues me empiezan a hacer pequeñas travesuras, ¿no? A ver cómo respondo, a ver cómo responden mis medios de mando y control, etcétera, etcétera. Y ese, digamos, que es el certificado de que la unidad está preparada, aparte de otras muchas pruebas, lógicamente, pruebas individuales, pruebas de los niveles que hemos ido pasando, compañía, batallón, pero esta, digamos, que es la prueba final. Y, como decía, acaba el 2026, pues dando el ok a la brigada o quitándome el mando, una de dos. Y eso nos mete de lleno en la siguiente fase, en el siguiente año, que es la respuesta inmediata. Es decir, ya la unidad está preparada para el escenario más complicado y ahora lo que estamos es en disposición de ser empleados para lo que haga falta, ¿vale? Ser empleados, pero no estar empleados. Recuerden, que el empleo se hace en la parte del triángulo rojo. Ahí lo que estamos es para una respuesta a algo imprevisto o alguna necesidad nacional o no nacional, pero que no esté ya comprometida. ¿Para qué empleamos un año? Porque vamos a estar un año parados. No. Como ya sabemos que al año siguiente vamos a estar en un escenario específico, esta parte de la preparación o del año se dedica a una preparación específica y es la preparación operativa. Es decir, ya las unidades que saben dónde van a ir al año siguiente, pues centran su preparación en el escenario al que van a ir. Pues tratan de conocer, en el caso, por ejemplo, del Líbano, cuál es la situación en el Líbano, cuál es la situación política, geográfica, militar, etcétera. ¿Qué cometidos voy a desarrollar allí? Y se van preparando esos cometidos. Y a su vez, pues voy preparando el germen de esa generación de la capacidad que voy a desplegar. Luego, no es un año en vacío, sino que es un año de preparación, pero más específico. Bueno, pues eso es lo que cerraría ese ciclo de 3 años, y con esto yo creo que damos una visión a lo que es la brigada, pero como yo soy muy torpe, creo que lo veremos mucho mejor con un pequeño vídeo.
Bueno, ya nos hemos comido el 25%, no vamos más, ¿no? Pues vamos a esa misión y me gustaría volver al dibujo del esquema de esos 3 años y la respuesta inmediata. ¿Qué sucede en el 2024? Bueno, pues que la brigada, efectivamente, ahora estamos en el 25, estábamos en alta disponibilidad, proyectados, pues el 24 estábamos en respuesta inmediata. Estamos preparados para cualquier eventualidad. En este caso, bueno, pues surgió una eventualidad en territorio nacional, una desgracia, y bueno, pues sucedió así. Entonces, la evolución del despliegue en la Dana, pues nosotros recibimos una orden de alerta el día 1, el día 2 es el primer despliegue inicial, sale una unidad tipo sección, unos 70 efectivos, principalmente de zapadores con apoyos de logísticos. Luego crece hasta un grupo táctico es como batallón, pero sin esa entidad. Desplegamos ahí, yo creo que en torno a los 350, 340. Después hay una estabilización y nos quedamos a mediados de enero ya con 200 y 220 creo que son. Finales de enero replegamos casi todas las capacidades y dejamos ahí otra vez una sección de zapadores y finalmente el 1 de febrero bueno, pues replegamos totalmente el personal de Valencia. De esto querría destacar únicamente que independientemente de que nos encontráramos en la fase de respuesta inmediata, la respuesta de todas las unidades, de todo el personal de la brigada, desde el soldado hasta el coronel, fue la de inmediata puesta a disposición, dejar asuntos personales, vacaciones, cualquier cosa, para preguntar qué podemos hacer. Hace falta que nos acuartelemos, venimos aquí, o sea, que una disponibilidad absoluta. Eso, junto con lo que decía, que nos encontrábamos en la fase de respuesta inmediata, pues fue lo que posibilitó esto que van a ver aquí. A la izquierda ven el mensaje en el que a mí, a la brigada, me activan el día 1 a las 16:57, si no me equivoco mal, ¿sí? Nos dicen que tenemos que estar preparados para salir en 3 horas y 1 hora más tarde, a las 18:12, les damos que estamos en disposición de salir en menos de 3 horas. Es decir, si sumamos 1 hora que tardo en contestar más las 3 horas que supone la activación, en 4 horas esas capacidades estaban dispuestas para salir. Eso es fruto no de la casualidad, es fruto pues de todo el año anterior de preparación, de planes de contingencia, de saber dónde tengo las cosas, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, independientemente de la misión que vaya a hacerse. Bueno, pues 4 horas, yo intento sacar a mi familia de vacaciones un fin de semana en 4 horas y no lo consigo. Bueno, pues ahí pueden ver, en 4 horas teníamos capacidad de sacar camiones, aljibes, equipos de iluminación, cocinas, remolques, Benpar, toda la maquinaria de zapadores. Ya no es solo el personal que en 4 horas esté disponible, es ese material y ese material embarcado. He puesto ahí el ejemplo de las máquinas metidas ya dentro de los Benpar, es decir, 4 horas para salir. Bueno, pues eso es al fin y al cabo la satisfacción que queda, ¿no?, de que todos esos esfuerzos en preparación luego sirven. Como decía, la secuencia fue progresiva. Siempre se mantuvo una célula de seguimiento dentro de la base en Cerro Muriano, desde la que se dirigían todas las actividades, y luego desplegó el 2 de noviembre en Paterna una unidad, podríamos decir tipo sección, pero mayor, unos 70 hombres, que creció y se desplazó ya a la feria de muestras para apoyo al batallón de la UME, y estuvo trabajando entre Valencia y Utiel, con ya, como decía, cerca de los 350 militares, 341 exactamente, y luego ya se estabilizó en torno a mediados de enero en un apoyo que llamamos nosotros apoyo estable, en torno a los 220 militares. ¿Qué cometidos desarrollamos ahí? Pues de todo tipo. Distribución de material de primera necesidad, apoyo de todo tipo a población civil, mucho esfuerzo en limpieza de garajes,
búsqueda de desaparecidos, limpieza de calles, despeje de todo tipo de obstáculos de calles, en fin, intentando, coordinados siempre con la UME, realizar los cometidos de los que fuéramos capaces. Si eso lo tratamos de pasar a cifras, bueno, pues en personal participó personal de todas las unidades de la brigada. Empezamos con el último que está ahí en la fila, con nuestro regimiento más alejado, con el regimiento garellano, pero participaron todos, hasta más de 1.600 militares. Todos a la vez no, ya hemos visto que los grupos eran de 75, de 350, luego 220, bajamos a 30, pero bueno, en total se hicieron 11 rotaciones que implicaron a esos 1.600, muchos de ellos, sobre todo las capacidades muy críticas de zapadores y de ingenieros, pues tuvieron que repetir 2 y 3 rotaciones. Y luego en material, pues muchos vehículos ligeros, y aunque ponga ahí vehículos pesados, son vehículos rueda, o sea que para nosotros, para una unidad mecanizada o corazada, el escenario tampoco era fácil. Quiero decir, hacemos más daño si metemos ahí carros de combate que si metemos otra cosa. Entonces, este tipo de material pues implicó también pues prácticamente entre el 80 y en algunos materiales el 100% de los materiales que podían ser utilizados se llevaron allí y se pusieron a disposición. Recuerdo que estábamos en respuesta inmediata, es decir, que ya había 2 agrupaciones que habían cambiado su estructura y se habían preparado, porque en noviembre desplegábamos unos para Líbano y en diciembre otros para Letonia. En definitiva, que en el periodo que duraba la misión, si a esos 1.600 militares le sumamos los que estábamos a punto de salir para Líbano o los que iban en un mes a salir a Letonia, bueno, pues 2.800 militares de la brigada estuvimos implicados en una operación o en otra. Es decir, el 80% de la brigada en ese periodo de 3 meses pues estuvo muy implicado y muy involucrado. Y si bien todo fue una labor de equipo, porque sí, pues siempre hay una serie de personas que destacó, no por otra cosa, sino por su impacto en redes sociales. Bueno, pues tenemos al cabo Jiménez, que bueno, auxilió a un bebé en parada cardiorrespiratoria, salvándole la vida. Luego el equipo médico, pues el capitán Castaño, el cabo Primero Martínez y el cabo Barona, pues también auxiliaron en un accidente de moto que hubo y hubo posibilidad de asistencia sanitaria y evacuación al hospital. Bueno, pues siempre son una serie de detalles que quedan para la memoria, pero bueno, lo que reflejo con ello es que la satisfacción para ellos puede ser infinitamente superior que a la que podamos tener en mente de desplegar para una misión en el extranjero. Y con esto me como el segundo ciclo y vamos a pasar al vídeo, que es siempre más llamativo. Nos metemos ya en Letonia, en el flanco este. Bueno, esta era la estructura que tenía la OTAN previo a la guerra de Ucrania, ¿no? A esa invasión por parte de Rusia de Ucrania. La estructura de la OTAN estaba pensada, todavía no teníamos esa mentalidad de que la guerra podía volver, y bueno, teníamos sí una cierta inquietud. Ya Rusia había dado algún susto en el 2014, en fin, bueno, no estaban las cosas como para fiarse del todo, y entonces, ¿qué es lo que decide la OTAN? Bueno, pues la estructura de lo que se llamó entonces la presencia
reforzada avanzada, por traducirlo en inglés, ¿no? La Enhanced Forward Presence, en la que en los tres países bálticos más Polonia se desplegaron una serie de battle group, grupos de combate, inferior a una brigada, liderados por 4 naciones marco, respectivamente Inglaterra, Canadá, Alemania y Estados Unidos, de tal forma que lo que pretendían era un poco disuadir a Rusia de que si entraban, bueno, pues que era ya un conflicto con la OTAN, ya no era un artículo 5, sino un artículo 4, pero bueno, digamos que tenía un carácter más bien disuasorio. Bueno, este era el panorama que teníamos antes. Nos damos cuenta que la estrategia de disuasión no vale. Entonces, con la entrada del conflicto, lo que se hace es cambiar el concepto de la OTAN por lo que se llamó el nuevo modelo de fuerzas de la OTAN, el The New Force Model. Bien, ese modelo ya tenía un doble cometido. Por un lado, seguía la disuasión, pero por otro, la defensa. Entonces, a esas 4 anteriores despliegues, primero estos se refuerzan, lo que era antes una brigada menos, ahora se transforma en una brigada, y se extiende a todo el flanco, es decir, ya se extiende a Eslovaquia, a Hungría, a Rumanía y a Bulgaria. En ese formato de lo que OTAN llama in place, perdonen el anglicismo, in place, es decir, situar ya a las fuerzas sobre el terreno, es decir, no tener previsto un plan de dónde ir, sino ya estar, ¿vale? Entonces esas son las in place forces. Entonces ya todo el flanco este está cubierto con fuerzas de OTAN y además una serie de refuerzos en lo que se llama Tier 1, Tier 2 y Tier 3, bueno, unos tiempos de reacción de 30 días o de más de 30 días para que esas capacidades, en caso de venir mal dadas, tengan previsto quién va a reforzarlas. Bueno, pues ese es el nuevo modelo de la OTAN. ¿En qué se basa? Bueno, pues se basa en una credibilidad, es decir, en decir, ya no es que yo tenga un plan que el papel lo aguanta todo, sino que ya tengo las fuerzas desplegadas sobre el terreno. Tengo una disponibilidad porque hay un compromiso de las naciones de ese refuerzo y luego, lógicamente, toda la interoperabilidad que se había ganado antes de estar desarrollando a una menor escala ejercicios multinacionales, pues le da esa solidez y esa... como pueden ver, nosotros a ese refuerzo de Letonia sumamos ahora en Eslovaquia liderando una brigada. Luego, entonces, es un esfuerzo a más sobre el compromiso de España con sus aliados y el compromiso, en este caso, con la OTAN. ¿En qué se traduce? Ya nos quitamos de este formato y nos vamos a adentrar únicamente en Letonia. ¿Cuál es nuestra contribución a la operación? Bueno, allí, como decía, es una entidad tipo brigada en la que en permanencia no está toda la brigada, en esa escalada que hemos hablado del Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Pero sí que se ha reforzado. Esta brigada que lidera Canadá, bueno, pues lo que tiene es en permanencia un battle group, que es el que ven a la izquierda en color OTAN, y luego hay una serie de unidades que periódicamente, como viene ahí, pues Dinamarca pone un batallón cada 4 meses, lo mismo Suecia, y Canadá pone un segundo batallón cada 2 meses, o sea, durante 2 meses. Es decir, se hace un refuerzo de las capacidades para dar ese mensaje de disponibilidad del que les hablaba al principio. Bueno, pues de estas capacidades, aunque las lidere Canadá, bueno, pues los números no son tan así. Es decir, la fuerza mayor que tiene ese battle group, esa unidad que ven aquí, esta de aquí, que es la que está permanente, estos que están en discontinuo no están, o sea, lo permanente es lo que está en trazo continuo. En lo que ven tenemos participación tanto en el cuartel general como la mayoría de la fuerza. Lo más potente de este batallón son las unidades acorazadas mecanizadas que tenemos ahí españolas, y luego pues esta capacidad de una compañía, de una batería de artillería y de guerra electrónica. Bueno, pues eso nos implica que tenemos ahí vehículos de combate de infantería, tenemos carros de combate Leopardo, tenemos obuses de 155,
tenemos vehículos destapadores, etcétera. Si eso lo traducimos a porcentajes, que parece... bueno, perdón, a esto hay que añadirle, por supuesto, unas capacidades no transferidas, es decir, para hacer que todo eso funcione, bueno, pues hay que tener una logística y unas necesidades nacionales que, sin estar transferidas, pues también son un esfuerzo. Y como decía, aunque lidera Canadá, como ven, es con un ligero 33% frente a un 29%, que si hablamos en números, pues uno anda cerca de los 640 y nosotros cerca de los 500. Es decir, que no hay tanta diferencia. Sin embargo, con el tercero, con Italia, pues les doblamos nosotros en capacidad. Por eso muchas veces cuando está ese tan manido problema o tema de si España aporta el 2%, el 2,5%, el 5%, el 75%. Bueno, lo que está claro es que España aporta en fuerza y es un socio fiable y es un socio que proporciona lo más valioso, que es el recurso humano. Entonces, cuando oigamos lo que aparta económicamente un país u otro, miremos debajo de los números a ver realmente quién pone realmente las almas sobre el terreno, que eso sí que no tiene valor. Pero esto es filosofía. Bueno, como decía, en contribución no tenemos nada que envidiar a ningún otro país. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Bueno, pues las actividades principales se centran, esa disuasión la aprovechamos para hacer preparación, o sea, para nuestras unidades que están ahí, que en realidad estarían en una fase pues de un adiestramiento específico, ahí lo que hacen es preparación. Y se articula en tres grandes bloques, ¿no? Lo que ellos llaman Prime, que es en los niveles, como hablábamos al principio en nuestra preparación nacional, que empezamos por compañía y batallón, pues es lo mismo. Aquí de lo que se trata es de empezar a formar y a crear esos lazos, sumándole la dificultad de la interoperabilidad con otros países. No solo el idioma, que es una barrera importante, sino en procedimientos, en medios, en mando y control, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esa fase es fundamental y vital para comprobar esa interoperabilidad de personal que se renueva cada 6 meses. Luego hay una segunda fase que se llama Rising, que esa ya va más centrada a buscar esa credibilidad. ¿Y cómo finaliza? Pues igual que decíamos antes, con un ejercicio de certificación. Vienen desde la OTAN y certifican que ese Battle Group está dispuesto para la operación. Y finaliza con la parte Summit, que es mantenimiento de esas capacidades y ya preparando la proyección. ¿Se acuerdan en la transparencia en la que teníamos una serie de unidades que estaban en puntos discontinuos? Bueno, pues en esta fase Summit lo que se hace es reforzar todas las capacidades, están allí en unos cuantos meses, y otros países que aportan estas capacidades lo que aprovechan es ese momento para hacer el relevo de las unidades que ya están presentes. Es decir, participan en el ejercicio y luego los que han entrado se quedan y los que estaban finalizando se van a su lugar de origen. De tal forma que durante un periodo de tiempo que dura el ejercicio, que puede ser un mes y pico, pues la fuerza que está ya no es la de ese grupo de combate, sino la de casi toda la brigada, reforzando esa disuasión y reforzando ese carácter de compromiso. Bueno, aparte de esto, pues lógicamente se hacen, a ver si quiere pasar, sí, muchas actividades diarias. El día a día de la gimnasia, se aprovecha el combate en zona en bosque, que para nosotros no tenemos un escenario tan bueno como el de allí, conducción todoterreno en nieve, que nosotros suele ser una carencia, por supuesto ya en la interoperabilidad, intercambio y colaboraciones con otros ejércitos, pues es maravilloso, ¿no? Es un escenario único, de tal forma que para las unidades nuestras que van allí, pues es un plus en su preparación, con lo cual cuando llegan a esa fase que empezaremos el año que viene, que hemos dicho de adiestramiento general, que parece que empezamos de cero, en realidad lo que hacemos es sumar y que no sea un círculo, sino que sea una espiral en la que cada año pues vamos ganando en competencias, vamos ganando en solidez, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos con el siguiente vídeo.
ciudades de allí para nosotros tienen un atractivo especial porque te sales de tu zona de confort. Para la gente que está ahí ya no es zona conocida, son ambientes completamente distintos, sobre todo ahora en esta época invernal. Para nuestros especialistas, pues el mantenimiento tiene otros requerimientos. Imagínense, solo en pensar en el cuidado que tienen que tener todos estos vehículos, todas las ópticas, en estas temperaturas bajo cero. Bueno, pues es un reto también que sirve para ampliar los conocimientos. Y luego el valor añadido que da el trabajar, el ver cómo otros países de nuestro entorno, de nuestras capacidades, pues hacen de otra forma lo mismo que nosotros. Se aprende y se enseña, es decir, hay cosas que vemos de valor y lo adaptamos y lo incluimos, y al revés, estoy seguro que muchas de nuestras capacidades, procedimientos, tácticas y demás, la emplean a su vuelta a sus países de origen. Bueno, y vamos al último tramo, que me temo que me he comido mucho el tiempo, pero bueno, en esto sí que me voy a tener, aunque sea, este vídeo sí que es muy cortito, pero yo creo que si queremos ver el escenario, esto es lo que se veía, pero ya cuando se podía salir de la base, es decir, cuando la cosa parecía que se calmaba. A ver, me he ido para atrás. No me va a dejar ver el vídeo. Ahora. Es muy cortito, ¿no? Eso que parece un camino de tierra, meses antes era asfaltado, ¿eh? Carlos Tos está aquí, ¿no? Eso es Café Erquela, aunque no te lo creas. Bueno, previo a la situación, voy a hacer una pasada muy rápida. ¿Qué pasa? Nosotros hemos ido a la rotación 42, para que nos hagamos, es decir, llevamos ahí desde el 2006 muchos años. Bueno, me voy a remontar a la rotación 39. ¿Por qué a la 39? Bueno, porque en octubre, el 7 de octubre del 23, suceden los atentados de Hamas y el panorama del Líbano cambia radicalmente. Para la siguiente rotación, para el Hidalgo 40, bueno, pues la intensidad del conflicto pues ya es mucho mayor. Me voy a parar un poquito más en nuestros antecesores, ¿no? En 41. Ellos en agosto, como ven ahí, pues se encuentran con la resolución que todavía estaba muy en duda la renovación de esa resolución 1701 sobre el mandato nuestro. El 17 y el 18 seguro que recordarán los incidentes con los buscas y con los walkie-talkies que revolucionaron el mundo de una forma brutal, que sorprendieron a todo el mundo. El día 27 de octubre se cargan al líder de Hezbollah, Nasrallah, y ya el día 1 de octubre, precedido por una intensísima campaña aérea, sucede la invasión terrestre de Israel sobre el territorio sur del Líbano. Bueno, lo primero que quiero decir es que el gran valor que tiene, aunque todo el mundo pone muy en tela de juicio, UNIFIL, bueno, pues es que UNIFIL se quedó allí. Pese a todos los empujes por parte de Israel que UNIFIL se fuera, bueno, pues UNIFIL permaneció. Permaneció, bien es cierto, en unas condiciones de seguridad que no salían de sus bases, pero permaneció, cosa que las Fuerzas Armadas libanesas no hicieron. Bueno, en esa campaña aérea y en ese momento de intensidad, en esas 2 semanas,
se produjeron más muertos que en toda la guerra de 2006. Y solo en esas 2 semanas hubieron 200.000, bueno, en toda la fase 200.000 desplazados y en esas 2 últimas semanas 90.000. Es decir, para cuando nosotros llegamos en noviembre el panorama es desolador, no solo en lo que han visto de imágenes, sino en que no hay nadie en la zona. Sí que quiero detenerme en cuáles son los hechos más significativos y me van a servir para referencia de lo que les voy a hablar en estos momentos. Hay un hecho importante que es aquí, a ver si lo veo, aquí, el acuerdo de alto el fuego, que nunca se le llamó así, se le llamó cese de hostilidades. Este es un hito y este, unido al fin de la tregua, es el otro hito. Es decir, hay una primera fase que es cuando llegamos hasta que se llega a ese acuerdo. Hay una segunda fase que es desde que se firma el acuerdo con 13 puntos que hay que cumplirse, que son los que supone, una vez cumplidos esos 13 puntos, se retirarían esas fuerzas de Israel. Y hay una tercera parte que debiera haber sido la vuelta a la normalidad, pero que allí se le llamó day between, nuevamente anglicismo, lo siento, el día después, porque efectivamente donde se esperaba que se hubiesen ido no se fueron y permanecieron en 5 puntos estratégicos, de los cuales todavía siguen. Entonces estamos en ese day between y habrá una cuarta fase que será si se retiran o no definitivamente. Y en este marco pues aparece una figura nueva, que es el mecanismo de verificación. Allí estaba el tripartito, para los que no conozcan la historia del Líbano. Bueno, el tripartito, 3 partes, Líbano por un lado, Israel por otro y UNIFIL. Bueno, pues a ese se suman 2 actores nuevos. Por un lado Estados Unidos y por otro lado Francia. Y ese es el mecanismo de verificación. Bueno, pues ese mecanismo de verificación, verán aquí que tiene pues un salpicón de reuniones, que lo que pretendía era gestionar, porque era una herramienta, esa retirada de las fuerzas israelíes y el retomar sus posiciones las fuerzas del ejército de Líbano. Bueno, pues vamos a intentar desglosar esas 3 fases. Esta imagen no es para asustarse. Eso es un mapa en la que cada simbolito representa pues un incidente, lógicamente un incidente grave. Cuando les decía que el panorama cambia a partir de ese despliegue del 39, de Libre Hidalgo 39, con Hamás irrumpiendo en lo que ya conocen todos ustedes. Bueno, pues lo que se hacía en Líbano es ver si un ganadero había cruzado la Blue Line y se estaba saltando los acuerdos, si un pastor, en fin, era una serie de sucesos menores. Bueno, pues estos son ya incidentes que nos estamos refiriendo de puntos de impacto, de ataque, de represalias del otro bando, de presencia militar, etcétera, etcétera. Y como ven, pues estamos en un conflicto global. No hay una parte del área de responsabilidad, todo eso no es Líbano, es el sur del Líbano, que no tuviera un incidente mayor. Bueno, pues ese incidente, ¿en qué lo ciframos? ¿Qué riesgos son? Bueno, pues había lanzamiento de cohetes, había drones moviéndose por todos lados, ataque no solo a Hezbollah, sino también a los propios ejércitos de las Fuerzas Armadas libanesas, había ataques aéreos, hemos dicho, bloqueos de carretera y, pues por desgracia también, pues sucedían daños colaterales, como ven en la imagen. Esta es una torre de una de nuestras propias bases, española, y lo otro es pues, un rebote en un vehículo. Bueno, un daño colateral, como digo, ¿qué es en lo que estamos? En un conflicto abierto. La segunda fase, es decir, desde que se hace ese acuerdo de cese de hostilidades hasta que sale la mayoría del ejército, bueno, pues es otro bloque de actividades en las que Israel, digamos que se convierte en el único actor presente en el teatro. Aprovechan para hacer otro tipo de actividades porque ya no hay presencia de Hezbollah, las Fuerzas Armadas libanesas no están y nuestra capacidad pues no deja de ser la de
la de meros espectadores. Me refiero que, en realidad, si uno analiza para qué está UNIFIL, UNIFIL está para apoyar lo que voluntariamente quieran las dos naciones que han firmado el acuerdo. O sea, no tenemos un poder coercitivo como para imponer, no son unas fuerzas de imposición. Por eso digo que la labor muchas veces, si no se explica, no se entiende, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo ahí UNIFIL? Bueno, pues UNIFIL estaba haciendo lo que dice su mandato que puede hacer. Como decía, bueno, pues los incidentes siguen siendo muy numerosos en cantidad, pero su intensidad ya cambia. ¿Y en qué se traduce ahora? Bueno, pues ahora el ejército israelí se dedica a poner muchísimas cámaras para monitorizar ese paso o movimiento en la zona. Hay también bloqueos ya distintos de los anteriores eran provocados por las acciones militares, estos son bloqueos intencionados. Nos damos cuenta y somos conscientes de la cantidad de artefactos no explosionados después de, si se recuerdan el mapa aquel que se ve todo con incidentes, bueno, pues de municiones que no han explosionado, de todo tipo de artefactos. Hay demoliciones controladas, ese aspecto que han visto en el primer vídeo no era solo fruto de los ataques de artillería y de aviación, sino de demoliciones controladas, y también empiezan a aparecer numerosos depósitos de armamento y de munición. ¿Por qué? Porque Hezbollah se había ido sin hacer las maletas. Y el resto de la misión, es decir, desde que se van las fuerzas quedando únicamente 5 posiciones hasta que nos volvimos nosotros. Ahí ya baja tanto en intensidad como en número. Y lo único que se producen es, ante lo que Israel considera una amenaza, pues una represalia brutal. No interpreten mis palabras que esté juzgando, es un hecho. O sea, no estoy diciendo si es medido o desmedido, no estoy valorando eso. Estoy expresando lo que objetivamente pude contemplar allí. Entonces, ¿qué actividades eran? Bueno, pues había muchos sobrevuelos para demostrar esa prepotencia de Israel. Había modificaciones de la Blue Line. Blue Line es un término porque como la frontera reconocida por muchos países no está, bueno, pues está una línea blue, azul, cascos azules, la Blue Line, una línea azul que digamos que es, para que nos entendamos, la frontera acordada. Aunque hasta en eso hay desacuerdo. Bueno, hay ataque selectivo, sigue habiendo ataques selectivos todas las semanas a personal de Hezbollah, incluso a civiles si se meten en zona que se ha dicho que no. Y esa actuación fuera incluso de esas 5 zonas que hemos dicho que permanecen ahí. Y luego pues también hace mucha campaña psicológica, lanzando panfletos, diciéndoles que se rindan, etcétera, etcétera. Que el dinero de Irak no va a llegar esta vez. Bueno. Y luego pues siguen apareciendo numerosos depósitos de armamento, munición, etcétera. Esto en definitiva, bueno, pues en la imagen de arriba, voy a señalar mejor, cuando se define ese cese de hostilidades, dibujan lo que ellos llaman la línea Charlie, esa línea roja, en la que prohíban a la población civil meterse dentro, bajo su responsabilidad de que sean considerados una fuerza hostil. Y después del cese de hostilidades, es decir, en la tercera fase, esas son las 5 posiciones en las que se queda. Esas 5 posiciones tienen un doble sentido. O sea, tácticamente, lógicamente, tienen una situación privilegiada para impedir futuras aproximaciones, pero lo que está claro que es un mensaje de decisión, de voluntad política de permanecer. Como decía, bueno, pues les he explicado la fase 1 y la fase 3, pues en la fase 2, en ese, digamos, periodo de casi 2 meses y medio, lo que hace Israel en esta zona, que no hay nadie, pues toda la parte azul lo que hace son demoliciones controladas, en definitiva, una limpieza del terreno para evitar pues toda la amenaza que realmente había de túneles, de acceso que durante muchos años se había ido creando
bajo infraestructura falsa de supuestas ONGs, etcétera, etcétera, etcétera. Limpiando campos de tiro, en definitiva, en argot militar. Y esas son una serie de imágenes de lo que son esas 5 posiciones. Había 2 en nuestra zona de responsabilidad de la brigada y como ven son pequeños campamentos que podían ser abastecidos tanto directamente desde Israel como por medios aéreos o por drones potentes. Y este es un ejemplo de alguna de las modificaciones de esa Blue Line para acceder. Por su parte, ¿qué hizo la SLAF? Bueno, pues la SLAF fue recuperando esos territorios paulatinamente hasta llegar a un 80-85%. ¿Por qué el resto no? Bueno, porque en 5 de esas posiciones precisamente eran posiciones del ejército libanés y otras porque estaban sencillamente destruidas y era imposible hacerlo. En esto pues también tuvo un papel fundamental la labor cívico-militar, es decir, nuestras actividades cívicas. Vuelvo a ponerme en los 3 bloques. La parte de conflicto abierto solo se hicieron 15 actividades que prácticamente eran contactar telefónicamente con las autoridades de ahí para no romper, darnos a conocer, aunque fuera telefónicamente, y luego asistencia sanitaria. Reseñar que era la única asistencia sanitaria. Los hospitales habían cerrado y se habían evacuado. O sea, la única asistencia sanitaria que se proporcionaba tanto a población civil como al ejército libanés era la española. La segunda fase ya se abre más, ya sí que se hacen contactos en directo, saltamos de 15 a 552 actividades. Se mantiene la asistencia sanitaria y se empiezan a identificar proyectos en los que finalizar el periodo. Y ya en la tercera fase pues saltamos a casi 1938, en la que pues se producen las donaciones, se restablecen todos los programas habituales que habían, excepto aquellos que requieren de un periodo de preparación anterior, como los que ya saben del tema, pues aquellos relativos a ganadería, programa Rocinante, o agricultura, el programa, ya se me ha olvidado, uno que hay relativo al cultivo del olivo y demás. Bueno, esos como lógicamente tienen que intervenir la universidad, pues no estaba tampoco el asunto como para traer expertos en la materia para llevar esos temas. Y con esto pues vamos a ver el último de los vídeos y ya les dejo para preguntas, si nos queda tiempo, claro. El sector que manda, en este caso, toda el área está mandada por un teniente general. En el caso del despliegue nuestro era un teniente general español, de muchos de los de aquí conocidos, el teniente general Lázaro, que también mandó nuestra brigada, Haroldo. Y luego hay 2 sectores, un sector este, que es el que lidera España, y un sector oeste que lidera Italia. Bueno, esta es la parte del sector este, en la que pues es también multinacional. Nosotros estamos ahí, hay un batallón indio, hay un batallón nepalí, un batallón indonesio y el batallón español. En total unas 3.500 personas. Y luego nuestro propio batallón, bueno, pues también tenemos algún salvadoreño, tenemos en el cuartel general brasileños, hay serbios, creo que no me deja nadie. Eso es el efecto de una bomba de artillería. Eso es cuando se retoman ya las actividades de ganadería, concretamente el contingente indio pues llevaba ahí personal veterinario. Es el aspecto desolador, o sea, entre la Blue Line y entre 3 y 5 kilómetros de mente de la zona era todo como lo han visto, arrasado, sin ningún edificio en pie. Y el que estaba en pie a lo mejor estaba incendiado. Numerosos artefactos que no han explosionado y que lógicamente pues hay que ir retirando por seguridad.
Bueno, como decía, no sé si habré sido capaz de transmitir cuál es la contribución de las Fuerzas Armadas, pero bueno, este es el granito de arena que pone nuestra brigada. Y bueno, a disposición de si tienen alguna pregunta, y espero no haber sido muy pesado. Se me ha ido el tiempo más de lo que pensaba, pero